Dos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto que nos acompañen esta mañana. Estoy muy contenta porque con esto inició una nueva etapa para Sandra Castañeda, que es una charla muy cómoda, muy cálida, con gente realmente que sé que nos va a aportar. Y fíjense que para mí fue muy agradable el poder contactar a Juan Carlos Gómez. Muchas gracias, Juan Carlos. Él está en Colombia, en Cali, Colombia. Bogotá, no, sí, Bogotá. Bogotá, Colombia. Ok. Gracias por la confianza, gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Qué rico espacio para charlar de números y astros. A ver, ¿qué tanto hacen equipo, no? Los números y los astros. Cuando yo contacté a Juan Carlos, bueno, déjenme platicarles que él es psicólogo, pero también es astrólogo. Y yo estaba viendo en su página que dice, es astrólogo arquetipal. ¿Qué es eso, Juan Carlos? Para los que no Sí, saben nada de astrología. el nombre de arquetipos viene heredado un poco de la psicología de Jung. Jung era un psiquiatra eh, que vivió más o menos por los años 1900, más o menos, para contextualizarlo. Él era discípulo de Freud y parecía que él iba a heredar todo el psicoanálisis, pero él empezó a tener unas ideas un poco más allá de lo que tenía Freud. Para Freud todo se reducía en inconsciente y sexo, y Jung dijo, no, hay algo más, hay un instinto que está más allá del sexo, que se llama la espiritualidad, que se llama la búsqueda de un más allá, de algo trascendente. A través de él adquirió este término de arquetipos para darle nombre a esos dioses griegos mitológicos que todos tenemos vivos dentro de nosotros. Es decir, todos tenemos a Afrodita, la belleza, el amor, el gusto, dentro. Tenemos a Mercurio, el mensajero de los dioses, el que busca información, el que recoge y lleva al Olimpo. ¿Sí? Todos tenemos a un Marte, a un guerrero, a un actor que sale a buscar lo suyo, a definir qué quiere y cómo lo quiere. Los arquetipos realmente representan como un cliché, como un molde que está activo allí en el inconsciente colectivo y que todos tenemos acceso a él, a esos arquetipos a medida que vamos socializando, que vamos expresando nuestro programa de vida, que vamos integrándonos en este mundo. Y yo me imagino que en este caso la astrología, por las casas, has de tener algunos arquetipos mucho más arraigados que otros, ¿no? Sí, así es. La astrología lo que hace es un mapa del cielo en el momento en que naciste. Mirar dónde están ubicados todos los planetas y a cada uno de esos planetas, así como los griegos y los romanos le asignaron un nombre de un dios, de la misma manera, a nivel de interpretación se puede ver cómo está cada una de esas expresiones o de esos actores interiores funcionando en la vida de uno. ¿Qué hace la astrología? La astrología es algo así como una cata de vinos. En una cata de vinos, el que conoce el vino lo prueba, lo saborea, lo degusta y empieza a decir, esto es cosecha del 70. Ese día, esos días había un verano fuertísimo y dio unos sabores, unos tonos acerizados y demás. Y hace todo un análisis, ¿sí? De la misma manera, la astrología lo que hace es mirar de qué cosechas somos, qué estaba sucediendo en el entorno, en el medio cuando nacimos, cómo estaban nuestros papás, nuestra familia, nuestros ancestros, qué estaba sucediendo a nivel social, a nivel político, a nivel de donde nacimos. Y de acuerdo a eso, la astrología nos muestra esa cosecha, hacemos una descripción de cuáles son tus potencialidades y demás. Lo que hagamos con esa cosecha no se puede medir en una carta natal porque la voluntad humana no se puede medir. Es decir, por ejemplo, pueden nacer dos personas gemelas en el mismo instante o con 2 minutos de diferencia y tienen la misma carta natal, pero normalmente uno es extrovertido, otro es introvertido. Uno es muy yin, otro es muy yang, ¿sí? Porque la individualidad y la voluntad no se miden por secuencias de la vida ni por familia. Cada uno es un individuo único y exclusivo. Y por eso el peligro de vestir a esos gemelos igualitos y que todos sean idénticos, se genera más una polarización porque no soy igual que nadie, soy único. Eso es lo que nos distingue como seres humanos. Entonces, de esa medida, la astrología lo que hace es ver la cosecha de la que somos y te puede dar herramientas para saber qué traes, de qué estás hecho, cuáles son Así tus es. miedos, tus Mira, yo alegrías, siempre ¿no? les digo que nosotros nacemos con 4 códigos de identificación personales.
todos ellos interpretados con alfanuméricos, con sistema alfanumérico, que es el nombre, la fecha, el lugar y la hora de nacimiento. Es aquí donde se embona la astrología y la numerología, porque la astrología no se mete en el análisis de las letras y la numerología no se mete en el análisis del lugar de nacimiento, como tampoco en el minuto, en la hora exacta, ¿no?, de nacimiento. Y a final de cuentas, esto es lo que hace tu individualidad precisamente. Por ejemplo, con los gemelos, con los triates, con todos ellos, lo que hace el decir, pero ¿por qué son tan diferentes si nacieron a 3 minutos de diferencia o 5, no sé cuántos? Es, por ejemplo, por numerología el nombre, porque las frecuencias que te da los nombres junto con los apellidos, pues es con razón, o sea, porque por eso impacta tanto el nombre en la persona. Hay nombres muy activos, hay nombres más pasivos, hay nombres que te dan diferentes características. Entonces es un regalo, por ejemplo, ahora, hoy por hoy, que todo está tan abierto en la comunicación, en la información, es maravilloso para todos estos papás modernos, jóvenes, el poder realmente ayudar a un pequeño desde antes de nacer, ¿no? El realmente hacerles un camino. Como tenemos la mentalidad de que todo tiene que costar trabajo, esfuerzo, sudor, lágrimas, desgaste, fracturas y todo, entonces creemos que eso es lo normal. Y sin embargo, por algo estamos en un periodo histórico maravilloso en donde la información nos lleva a tener caminos de vida mucho más rectos y más planos, ¿no? Sin tanto desgaste. La vida se viene a disfrutar, no a sufrirla. Entonces, es parte de estos procesos que tenemos que cambiar a nivel mentalidad, y que cuando tú tienes tu información del estudio numerológico con tu carta astral, pues es tu GPS completo, ¿no? Es como decir, wow, todo esto maravilloso soy. Si yo hubiera sabido, por ejemplo, a nuestra edad, ¿no? Si yo hubiera sabido esto, ay, ¿desde cuándo lo hubiera yo cambiado? Y es maravillosa el autorreconocimiento. Sí, es verdad. Yo creo que todas estas herramientas nos permiten vernos al espejo de una manera un poco más objetiva, y nos permite reconocer talentos, potencialidades, miedos, dificultades, y de acuerdo a eso tomar partido para sacar una versión más positiva y más creativa de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Sí, yo tengo una frase que dice, bueno, ¿realmente vives la vida o transitas la vida? Cuando transitas la vida es porque vas dando tumbos y no sabes ni quién eres y entonces te caes y te levantas, pero con nada firme, ¿no? Y en cambio el vivir la vida es lo que te lleva el autorreconocimiento y el poder identificar esos autobloqueos, en verdad es quitar un gran velo que tenemos enfrente y ahora sí vivir en plena conciencia. Y vivir en plena conciencia es, voy a aprovechar lo que sí soy, voy a modificar lo que es pues mi esencia de manera muy consciente. Por eso yo algo que siempre les remarco mucho es, puedes vivir consciente o en inconsciencia. Y el consciente es decirle sí a la vida, decirle sí me arriesgo, sí voy, sí lo hago. Total, si no funciona, no pasa nada, todo es prueba y error, ¿no? Así Entonces, es. ese es el regalo de la vida, que tenemos esa capacidad de ir moldeando con profundo amor, ¿no? La personalidad. Sí, así es. Y hay algo también importante con estas herramientas y es que nos permite volverlas a analizar y a ver situaciones de vida del pasado para darles una resignificación. Víctor Frank, que es un gran psicólogo que nos dejó un legado que es toda la logoterapia, él decía algo bien interesante y bien bonito, que es, uno no sufre por lo que le pasa, sino por lo que interpreta que le pasa. Los hechos como tal no son los que son buenos o malos, sino es la forma como yo lo abordo o la forma como yo le doy un significado a mi vida. En ese sentido, la astrología y pues también la numerología pueden ayudar a encontrar por qué sucedieron las cosas, para qué estaban allí, qué era la lección que me traía, y al resignificar esos momentos tan duros o difíciles que hemos pasado en algunas ocasiones, podemos darle otro sentido, un sentido un poco más constructivo, no quedarnos con el dolor del momento y la situación, sino con la enseñanza y el aprendizaje que nos ha legado. Y eso es un poco más valioso para, de la misma forma, hacia adelante, cuando vengan situaciones similares, porque la vida es cíclica y normalmente
vivimos casi que la misma experiencia que vivimos con la mamá, con el papá y con la familia, después la vivimos con la pareja, con los hijos y después la vivimos, en fin, es como si fuera un helicoide que está en constante evolución. Y al poder entender y significar momentos del pasado, nos puede ayudar para tener una bienvenida al futuro y poder ver con otros ojos, con ojos de sabiduría o con ojos de humildad también frente a la vida, lo que nos trae. Porque en realidad hay otra frase que dice, la vida sabe mucho, la vida sabe más. Y cuando nos enfrentamos a la vida y nos entregamos a lo que la vida nos trae de una manera, con una manera, unas gafas un poco más abiertas, a no pensar solo en el dolor o en la insatisfacción o en la frustración que puede generar una situación, sino en la gran enseñanza que hay de fondo o en ese gran cúmulo de experiencias y sabiduría que se va haciendo en cada uno de nuestros corazones, seguramente nos entregamos más a la vida y le damos la bienvenida de una mejor forma. Fíjate que yo a todo esto, yo porque he sido paciente, a mí me ha ayudado muchísimo la biodescodificación, porque precisamente puedes dar con estos procesos, bueno, y también la psicología, que tengo a mi psicóloga, ¿no? Llegas a estos procesos de entendimiento y uno tiene la capacidad de sanar, entender y sanar las situaciones para entonces generar ya un camino mucho más pues más liberado, ¿no? Ya sin tanto peso, ya sin tanto dolor, con todo esto que a veces cargamos por años y años y tenemos la capacidad de ir limpiando nuestra información con tantas herramientas tan maravillosas. Pero fíjate que yo quería poner ejemplos para que la gente comprenda, porque bueno, déjenme platicarles. Y se lo decía yo a Juan Carlos el otro día. Digo, no hombre, los astrólogos parecen estrellas hollywoodenses. O sea, su verdad es la única verdad y aparte es así como un grupo muy cerrado, muy hermético, muy exclusivo. Y yo tocaba puertas y puertas y nadie me abría las puertas y decía, válgame Dios, bueno. Y para mí de veras fue muy agradable el que mandé ahí un mensajito y de repente me contestó y dije, mira, qué bueno. Y es que en verdad, para mí es un honor esta plática con él porque, como todo, y todos lo sabemos, pues astrólogos hay muchísimos, numerólogos hay muchísimos, pero creo que es muy valioso cuando te topas con gente que realmente se ha metido en un estudio profundo, realmente te habla desde el expertise, desde el conocimiento serio, muy profesional, muy ético. Y bueno, me gustó desde que yo lo vi junto con un español que se llama, José Millán. con él, que también es un excelente astrólogo, ¿no? Y un amigo en común entre Juan Carlos y yo es Jorge Serrano. Jorge Serrano, un astrólogo igual. Dice él que somos gemelos astrológicos, no sé por qué, nunca lo he entendido, pero bueno, también es una persona muy, muy importante en el tema de la astrología. Pero yo quería platicar contigo, vamos a poner ejemplos, ¿qué te parece? Para ir entendiendo cómo es que se une la numerología con la astrología. Y ahora sí que no es que haya sido yo la que te haya invitado a la plática y que tenga yo un poco más de peso, pero ¿qué te parece si hablamos de México? Claro que ¿Sí? sí, con mucho Pues gusto. si quieres a la siguiente podemos hablar de Colombia, si tú quieres. Bueno, fíjense que muchos toman diferentes fechas para México. La independencia, otros toman la revolución, la constitución, toman varias fechas de referencia. Yo estuve consultando y haciendo varios ejercicios y la que más a mí se ajustaba con todo lo que estaba viviendo México es la fundación de Tenochtitlan. Hay igual varias fechas, hay 3 o 4 más o menos que se toman para Tenochtitlan, pero la que más es referencial es el 13 de marzo de 1325. En la numerología podemos sacar el año personal o el año planetario. En este caso, para poder sacar el ejercicio que yo hice,
para entender en este momento México cuál es el año que está transitando, yo sumé el día más el mes más el 2020. ¿Por qué? Para poder comprender el año es a partir, en este caso, nacional, porque otra cosa es el año personal es de cumpleaños a cumpleaños, como en la astrología es el retorno solar. En ese caso, para México, para comprender este ciclo 2020, se va a considerar a partir del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ahorita México está transitando por un año 11 o 2. Esto habla de unificación, o sea, la misión más importante de México en este momento es la unificación, no la separación. Es el vivir lo que estamos viviendo para encontrarle un sentido de evolución, de crecimiento, y entonces generar con esto una maestría como humanidad, como sociedad, como país, en donde hay que vencer el pesimismo, el miedo, ahora sí que te rija un sentimiento de limitación y sobre todo esa emoción tan importante que es el miedo. Esto es lo que hay que precisamente que trascender para entonces generar la virtud más fuerte que tiene que tener hoy por hoy el mexicano. El proceso, bueno, la capacidad de la adaptación, la capacidad del fluir, la flexibilidad, el decir, yo confío. No veo el resultado, pero aun cuando yo no lo veo, yo confío. Yo confío en que esto que está ocurriendo es necesario. Y si yo confío y generamos empatía, vamos a poder lograr una sociedad fuerte y firme. Por astrología, ¿tú cómo ves este proceso en México, Juan Carlos? A nivel de hacer una carta natal a un país, se elige principalmente una fecha que es la fecha de la Constitución, ¿sí? De acuerdo a cuando hayan firmado la Constitución. Creo que esto es en septiembre, cuando ustedes tienen el día de la... La Constitución mexicana. Esto, sí, creo que es... ¿cuándo es que hacen ustedes la fiesta de...? Creo que sí. Ahora sí me agarraste en curva. Que hacen un plato... Yo lo busco. Que hacen Okay. un plato mexicano muy... chiles en nogada. Ah, los chiles en nogada, claro. Yo viajé justo para esas fechas a Ciudad de México y me encantó, pedí chiles en nogal y me dijeron que era porque celebraban el Día de la Independencia, ¿sí? Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que aquí la Constitución es el 5 de febrero. Uh-huh. Entonces, esa es la Constitución. Uh-huh. El 16 de septiembre nos estaba 16 de contando septiembre Humberto. es ese. Ajá, Sí. ok. Es que yo recuerdo que ese día que estaba yo comiéndome los chiles en nogal y pensaba en el 16 de septiembre, pensaba un poco en la suavidad que los mexicanos tienen para hablar. Ustedes, cuando uno pide algo, está uno en un restaurante y dice uno joven, ¿sí? Allá todos son jóvenes y señoritas. Y yo decía, Güeras. qué bonito, ¿no? O sea, acá en Colombia, digamos, no se llama así, se llama señor o señora, ¿sí? Que es Okay. más, pues muestra un poco más adultez, más despectivo un poco pero el joven y la señorita es lindo, ¿sí? Y veía yo la cultura de ustedes que es muy amable y a veces incluso cuesta trabajo un decir no profundo y tiende a ser muy diplomático, ¿sí? En el sentido de hacer un no un poco más suave, ¿sí? Y pensaba un poco en eso también con la fecha que tú me acabas de dar en una primera estancia de 13 de marzo, que es Piscis, y tiene que ver mucho con esa suavidad y con esa empatía y con esa necesidad de hacer unos enlaces con las personas y una socialización. Realmente hacer un análisis de una carta natal de un pueblo, pues es todo un trabajo. Hay astrólogos especializados en astrología global, ¿sí? Yo no soy especialista en global, soy más especialista en psicológico, a nivel individual. Y por eso, más allá de mirar como el nacimiento de México, quisiera mirar algo que es como la entrada de este nuevo año astrológico y arranca con el grado cero de Aries, que tiene que ver con el inicio de la primavera
y que a mí me parece que el pueblo mexicano en sus ancestros, la fiesta de la primavera la han venerado, todos los aztecas, los mayas, es decir, hay toda una veneración con todos los monumentos creados para la serpiente emplumada, dándole honor a esa imagen de la serpiente que es rastrera, emplumada, celeste, que significa esa energía que baja por la escalera de las pirámides para enterrarse y fertilizar la primavera, para darle inicio a las nuevas semillas. Y como tal, por eso me parece tan interesante ver esta fecha, que realmente el año astrológico arranca el 20 de marzo del 2020, a generar toda una dinámica, y por eso, digamos que preparé un poco la carta de ese momento. Voy a compartirla aquí en pantalla, eh, para la Ciudad de México, ¿sí? La luna llena que fue el 7 de abril, a ver, 20 de marzo es el inicio de la primavera, y se ve, digamos, los efectos cuando hay una luna llena. Digamos que en astrología sabemos que cuando hay una luna nueva es una semilla que se gesta, y la luna llena es lo que hace poner en evidencia las situaciones y los momentos. Entonces, es bien interesante cómo este momento de la historia está marcado por algo que en astrología son una serie se llaman semillas, una serie de conjunciones de planetas pesados. Por ejemplo, Júpiter-Plutón, que tiene un ciclo de 12 años y medio, o sea, cada 12 años y medio entra a hacer ese proceso. Saturno-Plutón, que tiene ciclos, y sobre todo en Capricornio, casi de 400, 500 años, ¿sí? Marte-Plutón, que tiene ciclos de 2 años. En fin, hay una serie de inicios de semillas para esta luna nueva, para esta luna llena, para este inicio de año astrológico, que está marcando justo en esta semana, que es la Semana Santa. La Semana Santa es una semana que desde los ancestros ha tenido mucha importancia y mucha relevancia. Fíjate que la Semana Santa se mide astrológicamente. La Semana Santa cae en un mes distinto, en una fecha distinta todos los años, porque como se saca esa fecha es la primera luna llena de la primavera, y esa luna llena a veces cae antes en marzo, a veces en abril, y en fin. Y lo que está mostrando es precisamente de las semanas de esa luna llena hacia atrás se hace la cuaresma. Lo curioso es que en este momento estamos en cuarentena, que tiene mucho que ver esa relación de cuaresma y cuarentena, ¿sí? ¿Y qué era lo que hacían antes del cristianismo? ¿Qué era lo que se hacía en esos 40 días antes de la luna llena? Alistar la tierra para las nuevas semillas de la primavera. Entonces eran 40 días importantísimos que buscaban generar un cambio ya del frío invierno para generar lo nuevo que ya viene. Y curiosamente, digamos que a nivel de lo judeocristiano hay todo un proceso de muerte y resurrección. Es algo así como ese proceso de la semilla debe morir para que crezca la planta, y para eso debe haber un tratamiento previo de la tierra. Entonces, prácticamente la cuaresma, que a nivel de los judeocristianos se colocó como los 40 días de Jesús en el desierto, haciendo toda una depuración y un ayuno, eso realmente es algo que a nivel global, a nivel mundial, en todos los pueblos se está viviendo en este instante, que estamos alistando esa tierra. Nos mandaron a casa a generar un proceso de depuración, de vernos al espejo de qué es qué, de quién es qué, de quién soy. Soy el ritmo frenético hacia el mundo de afuera para conquistar algo que ni siquiera es mío, sino es de otros, o quién soy. Esto es lo que nos está haciendo la cuarentena, o la cuaresma, llamémosla, ¿sí? Que curiosamente la cuaresma arrancó el 26 de febrero, donde Beijing tuvo el inicio de su cuarentena. Que Beijing es la capital de la gran despensa, de la gran fábrica del mundo a nivel mundial. Y seguramente lo que se nos está preparando es para un cambio revolucionario realmente, de raíz, ¿sí? Y yo diría que este es un proceso que en este instante a nivel de la Carta de México, pues nos muestra un ascendente en Escorpio con esta luna llena que se hizo el 7, que lo que está mostrando es que vienen unos momentos de una transformación, de casi que una metamorfosis a nivel social, a nivel individual, a nivel del gobierno, a nivel de muchos estatutos y demás. Y yo diría que este es un año que va a dejar huella, y que nosotros los que estamos vivos aquí y ahora, es todo un honor poder hacer parte de un gran cambio, de una transformación humana en las que estamos embebidos en este instante. Así es. Fíjate que de manera general, a nivel planetario, el año planetario tiene una frecuencia 4, ¿no?
yo les explicaba que es la primera vez en tiempos del hombre moderno que realmente la mayoría de las personas vamos a vivir la cuarentena como tiene que ser, o la cuaresma como tiene que ser, en un estado introspectivo, en un estado de silencio, en un estado meditativo, que nos dé la oportunidad de valorar, de agradecer, de conocernos, de estar en nuestro espacio, estar más sensibles, de darnos cuenta qué es lo que ya estamos listos para soltar, para entonces prepararnos en el renacer. Y de por sí es un año, cuando yo di la conferencia a principio de año de lo que sería el 2020, yo les decía, hay años que generan experiencias de aprendizaje fuertes, o sea, las lecciones de evolución no son suavecitas, sino realmente necesitan o están dirigidas para una concientización muy profunda, y para eso son lecciones muy importantes. Aquí en México tenemos un dicho que le decimos aprender a través de casos para la araña, ¿no? O sea, es así como muy, muy fuertes. Bueno, pues yo decía, ¿de qué manera? Porque la frecuencia 4 lo que hace es bajarte el switch. Bajas el switch, limpias la máquina, le pones un nuevo programa, la ajustas, ya está muy bien la máquina y le vuelves a subir el switch. Decía, ¿cómo el planeta se va a parar? ¿Cómo podremos tener ese bajón de switch tan importante en un año espejo, que es 2020? O sea, ¿cómo? Porque aparte habla de dualidad. Y la respuesta llegó meses después, que a través de un bichito imperceptible al ojo humano, como también se manifiesta la astrología y la numerología, que no los vemos, pero se sienten, o sea, quienes lo reciben es el inconsciente, ¿no? El inconsciente colectivo o el inconsciente personal. Y en este caso, bueno, fue un bichito que nos dijo alto total. Es momento de replantear. Las palabras que yo manejaba a principio de año era replantear, reestructurar, reordenar, todo el todo el diccionario completo entró en el año 4, ¿no? Pero a nivel histórico, estamos, creo, como lo acabas de decir tú, en un momento afortunado, porque los que estamos aquí hicimos un acuerdo de decir, nos toca a nosotros poner las bases para lo que será una nueva vida. Realmente creo que aquí entra una gran toma de conciencia de lo que vamos a dejarle a las siguientes generaciones. Nos dimos cuenta de lo destructivo que la bacteria más grande del planeta era el ser humano, ¿no? Y cómo el planeta, de manera tan amorosa, con cada día que pasa y que lo dejamos respirar y lo dejamos sanar solo, nos da grandes muestras de decir, miren, yo sin ustedes yo vivo muy bien y me reverdezco y vuelvo a surgir maravillosa. Aquí el problema son ustedes, o toman conciencia o cómo van a regresar después y cómo van a hacer las cosas después de hacer lo importante. El año 4 habla de intuición, una de las virtudes que más se va a fortalecer en el ser humano para toma de decisiones, por ejemplo, es la intuición. Este año, lo que es la neutralidad y el equilibrio, actuar desde el equilibrio, actuar desde ver la oportunidad, ver el riesgo y entonces desde el sentir tomar decisiones muy centradas, va a ser un gran regalo porque ya no nos vamos a quedar con lo que vemos o con lo que pensamos, sino vamos a poder conectar con el corazón. Y ese no falla, ese no miente. La mente pues acomoda todo, ¿no? A cómo lo queremos ver, cómo lo queremos analizar, cómo lo queremos acomodar a nuestro beneficio. Y sin embargo, este año, fíjense qué interesante, a lo mejor antes, como no conectábamos, nos quedábamos con los mensajes que escuchábamos o con lo que veíamos y entonces tomábamos decisiones, enjuiciábamos. Y sin embargo, ahorita nos podrán decir lo que sea y hay algo en el interno que nos dice, no, no te lo compro. No, no va por ahí. Yo no sé por qué, pero hay algo que me está diciendo que no te tengo que creer, ¿no? Entonces, es un año de una profunda oportunidad de evolución para el ser humano. Representa orden, sí, estamos dejando atrás lo conocido, o sea, se están rompiendo todas las estructuras, estamos en un punto en donde
Si hay algo que tenemos que tener fuerte es nuestra espiritualidad. Llámese como se llame, si le tienes fe a una piedra, a la piedra, si le tienes fe a Dios, si le tienes fe al ángel, a lo que tú quieras. Pero de tal manera que cuando cierres los ojos encuentres ese respiro de paz, ¿no? Y tú digas, no estoy sola o no estoy solo, aquí continúo y aquí voy. Hay que administrar todo, es un año de administración, pero también de conectar de corazón a corazón, es conectar de alma a alma. ¿De qué manera te puedo nutrir yo a ti? ¿De qué manera puedo dar más? ¿De qué manera podemos construir juntos? Es dejar de hablar en singular para comenzar a hablar en plural, ¿no? Por astrología, ¿tú cómo lo ves? Sí, de acuerdo, todo lo que estás diciendo. Yo creo que este es un momento de cooperación, ¿sí? Sí, es cierto que lo que nos han mandado es a un aislamiento social y a tener una distancia, pero las mismas herramientas de comunicación nos permiten tener un acercamiento, pues no cuerpo a cuerpo, pero sí de idea a idea. Yo creo que este es un momento de sumar y no de restar, de hacer sinergia, de que uno más uno puede ser 5 o 10, no, que es la regla de la sinergia. ¿Sí? Entonces, yo pensaría que tuvimos una gran conjunción a nivel astrológico de Saturno-Júpiter, vamos a tenerla, perdón, en enero, que es digamos, esa conjunción Saturno-Júpiter lo que va a hacer es acrecentar, porque cae en el grado cero de Acuario, acrecentar las redes de cooperación. Ya no se trata de ser soles independientes, egoístas e individualizados por allá, sino de cómo mi sol, cómo mi estructura puede ser un engranaje para hacer funcionar una gran estructura humana, una gran maquinaria humana. Entonces, pensaría yo que se está abriendo una nueva, casi que una nueva era, que seguramente con para que se abran nuevas situaciones tiene que haber un proceso de crisis, un proceso de cambio. Mm, fíjate, los aspectos que hay a nivel astrológico de los planetas pesados y lentos son aspectos que se daban en momentos muy críticos, en momentos de guerras mundiales, en momentos de situaciones muy caóticas. Afortunadamente, esta tercera guerra mundial no se libró entre naciones, sino se libró contra un virus. Y eso hace que toda la atención humana se junte en fuerzas en pro de la misma humanidad. Y eso realmente yo diría que todas las guerras han generado un desarrollo y una nueva visión del mundo tan importante y tan necesaria. Y pensaría yo que esto que está sucediendo ahorita y lo que viene para los próximos 1 y 2 años, yo pensaría que este caos que se va a generar a nivel de la economía global y de la concepción como la tenemos o como la teníamos prevista, va a tener una transformación. Prácticamente este 2020 está generando un antes y un después, como lo fue seguramente el 2001 con las Torres Gemelas, o como lo fue en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, o cada uno de los momentos de la historia que han generado un antes y un después. Prácticamente estamos a las puertas de hacer una nueva renovación de muchas cosas. Seguramente mirar el modelo de capitalismo o el modelo de construcción en donde todo lo dejamos puesto a que solo China haga, pagando unos salarios paupérrimos y simplemente por ver que el valor de las cosas es más económico y no ver la humanidad que hay detrás de cada artículo. Entonces yo creo que lo que viene precisamente es una gran conciencia, es darnos cuenta de en qué estamos y a qué nos ha llevado todo el sistema que hemos venido creando durante tantos años. Y seguramente así no sean los cambios ya, porque los cambios a nivel social tienen todo un proceso, sí este año nos va a hacer que tengamos más conciencia. Algo que nos había dicho el calentamiento global y que si no hacemos algo esto se va a acabar, que estamos sacando la Tierra, pero como no ha habido ningún evento contundente, pues nos cocinamos a fuego lento y no sabemos qué está pasando. Todo el tema del COVID está haciendo que haya una conciencia global frente a estos temas. ¿Sí? Entonces creo que es un año de reflexión, como lo que nos está mandando a hacer la cuarentena, es un año de ver qué es qué, quién es qué, de entender los gobiernos qué es lo que hacen realmente frente a la gente y demás. Y yo creo que va a generar muchas cosas buenas. Esta es una semilla que se está plantando a larga data. Sí, me decían, bueno, pero esto como para cuándo va a acabar? No, la verdad es que vienen, bueno, este año frecuencia 4, que es orden,
y viene un año 5, 2021, que eso hablaremos después, pero a grandes rasgos 2021 es cuando la vida da un giro de 180 grados. Es donde tiene que surgir una capacidad de creatividad para ver nuevas posibilidades. Y simplemente abril y mayo me decían, bueno, ¿tú crees que como para abril esto ya acabe? No, yo en lo personal, por ejemplo, yo estoy hecha y más hecha que nada a saber que voy a estar encerrada también mayo. O sea, para mí mayo yo no lo veo como muy diferente porque las frecuencias de abril es 4, 8, o sea, nos lleva a un orden y el 8 es sanación, o sea, es un orden sanador. Y luego viene mayo, y mayo son las frecuencias 5, 9, que es el cambio para los finales, lo contundente, lo que va, lo que ya es necesario sacar. Entonces, bueno, vienen 2 meses. A nivel astrológico, abril y mayo, ¿tú cómo los ves? ¿Cómo los percibes? Sí, mira, abril y mayo, desde el 21 de abril, 20-21 de abril, inicia el signo de Tauro. Tauro es un signo estable que busca hacer florecer la vida. ¿Sí? Es la luna llena de Huasac, que es la luna de las flores, del florecer. Eh, es un signo que además, para llegar a la estabilidad, es como las vacas y los toros. A ver, ¿qué hacen la vaca y el toro? Rumia, ¿sí? Ellos se la pasan comiendo pasto y pasando a los 5 estamos, panza, bonzanete, libre y cuajar, rumia, ¿sí? Entonces, eso mismo es el Tauro. Tauro en esencia es, déjame masticarlo, déjame procesarlo. Y como se demoran tanto procesando una información, la convierten después en un recurso inamovible. Entonces, por eso tienen fama de ser tercos. Realmente lo que hacen es que son perseverantes frente a una idea porque después de haber pensado tanto una situación, se convierte en un recurso interno inamovible. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tauro es un signo fijo, estable, que no le gusta el movimiento. Si hay comida, si hay dormida, déjeme quieto, no me hagan nada. Eso dice Tauro. ¿Sí? Pero Urano es una energía revolucionaria de cambio. Urano tiene un ciclo de 84 años. Es todo un evento que en el 2018, mayo 16 de 2018, Urano entró por primera vez a Tauro. Entró, retrogradó. En marzo del 2019 entró de lleno y en inicios en enero del 2020 salió de su retrogradación y está caminando directo en el signo de Tauro, pidiendo renovación, pidiendo cambio, moviendo a la vaca y al toro, diciéndoles, Ahora sí hay que viene hacer el algo toro. distinto. Entonces, cuando hablamos de que el sol va a entrar en el signo de Tauro, ahorita en abril y mayo, ¿sí? Va a ser una conjunción con Urano y las lunas nuevas y llenas que vamos a tener van a estar muy relacionadas con ese Urano en Tauro. ¿Y qué es lo que está pidiendo Urano? Urano lo que toca lo despierta, lo hace mover. Es como si le echaran un baldado de agua fría encima para que se levante. ¿Y qué está pidiendo a nivel de Tauro Urano? Que revaloremos las cosas, que encontremos el verdadero valor que tienen en lo profundo, que nos despertemos a esa sustancia. Entonces Urano en Tauro eh, hace todo un movimiento, unos movimientos que a veces no nos gustan mucho porque nos quitan el piso, nos mueven el piso, pero son movimientos muy importantes. Diría yo que mayo, abril y mayo, pues va a ser de muchos remesones, de mucho abrir conciencia a muchas cosas. No va a ser fácil, indudablemente, pero si nos sintonizamos un poco con lo que hay en el fondo, es decir, el sentido de las cosas que tienen en el fondo, no que nos molestaron la zona de confort, no que nos dañaron lo que ya teníamos construido, sino qué es lo que hay de fondo. Lo que hay de fondo es realmente una construcción hacia la tierra, hacia lo social, hacia el mundo entero de valorar las cosas, revalorar las cosas, abrir conciencia. ¿Sí? Es que yo creo que nadie estaba preparado para conectar, para estar 24 horas en la casa, para convivir con la familia, para negociar, para convivir. O sea, no estábamos preparados. Fue así como te toca, vámonos, ¿no? Y ahí vas. Y fue de a golpe y porrazo el asunto. Entonces, claro, pues nos movieron toda nuestra estructura, ¿cómo? La maestra ya no va a estar diario, eran 5 o 6 horas del niño afuera de la casa, que yo no lidiaba con el niño, ¿no? Entonces, bueno, pues bingo, ahorita hay que trabajar todos en familia. Y bueno, pues esto sí, mira, yo creo que
no hay nada que sea en contra de nuestra evolución, que sea, que vaya en contra de algo positivo para la humanidad. Todo lo que ocurre, si sucede, conviene. Y si sucede, conviene, es donde tenemos que conectarnos, es en la confianza, en el fluir y en la fe, que son tres factores que la fe por momentos la tenemos cuando se nos ocurre y cuando nos conviene. Si no tenemos confianza, esa es la gasolina de la fe, y si no hay confianza fuerte y firme, pues entonces tampoco hay fe. La fe es quebradiza, ¿no? Y si tienes confianza, avanzas y te adaptas a las circunstancias. Hoy por hoy podemos ver que los carros están parados, están guardados, que estamos viviendo con lo mínimo, que el día que salgamos de aquí, de estos encierros, vamos a poder ver con ojos de amor hasta el que nos despachaba el huevo, la carne, el del súper, vas a poderlos abrazar y decir, pero ¿cómo te extrañé? ¿No? Ahí es donde vamos a valorar hasta lo más mínimo. Y fíjense que el otro día, yo hago ejercicio a las 5:30 de la mañana y me salgo a caminar. Y entonces el otro día me llegó así como una energía que me decía, bueno, en lo que estamos ya estamos, ¿ok? Ya estamos allá dentro del revolcadero. ¿Qué sigue después? Porque cuando te conectas con el después es cuando conectas con la confianza, con la emoción del, bueno, ¿y qué puedo hacer después? ¿Y qué voy a lograr? ¿Y cómo lo voy a hacer? Esta emoción de la creación, eso te instala en otro nivel energético, en otro nivel de frecuencia. Y yo creo que nosotros tenemos que estar en un terreno firme de confianza y un terreno firme de decir, no sé cómo se van a dar las cosas, pero se van a dar las cosas. Ajá. Y que estas herramientas juntas pueden hacer de tu realidad, porque somos creadores de nuestra realidad, puedes construir tu realidad de una manera mucho más positiva, más enriquecedora y más amorosa, ¿no? Así es. Mira, yo creo que la vida siempre sabe más. La biología de la que estamos hechos tiene millones de años de evolución desde que fuimos amíba, así hasta que pasamos anfibios y después, mejor dicho, cada uno de nuestro código genético guardamos toda la evolución de esta tierra y tenemos una mente, un raciocinio que tiene menos de, ¿qué será? 300, 400 años desde la Revolución Francesa y demás, donde empezamos a pensar más en nosotros mismos. Es decir, hay una mínima parte en el tiempo que es la razón. Y lo tengas, y difícil en este momento es que queremos organizar todo según la razón que creemos, cuando la biología sabe más, el instinto sabe más y la vida sabe más. Entonces, yo diría que es un momento más para entregarnos a lo que nos está diciendo la biología, la vida. A no tanto hacerle caso a esta mente, sino a sentir el cuerpo, a sentir qué es lo que hay, ¿sí? Y dejar fluir, entregarnos con esperanza y con fe a que la vida sabe más, ¿sí? Hay otro tema también que tiene que ver con eso y es algo que Jung decía muy bonito sobre el libre albedrío. Libre albedrío para él es hacer con gusto y con amor lo que tienes que hacer, ¿sí? Entonces es como entregarse a lo que hay, ¿sí? Fíjate cómo cuando tiene un diagnóstico de una enfermedad crónica o una situación difícil o que le dicen a uno algo que no se esperaba, digamos que entran en una fase de duelo. En las fases de duelo en la psicología tienen distintos momentos. El primer momento es negación. No, esto no puede ser, peleo con todo el mundo, peleo con el Estado, peleo con mi familia, es porque esto no puede ser, ¿sí? Peleo con Dios, mejor dicho. ¿Sí? Qué injusta es la vida. Qué injusta es la vida, ¿sí? Y en esas etapas del duelo, solamente hasta que asumimos y aceptamos la realidad, es que empezamos a tener un espíritu resiliente y un espíritu creativo para generar algo con eso. De lo contrario, nos quedamos es en la negación, en echar culpas, en buscar teorías conspiratorias, en buscar que todo el mundo tiene la culpa de lo que me está pasando, todo hacia afuera al principio. Hasta que llegamos al punto de aceptar lo que hay y decir, esto es así. Hay un virus que está matando el mundo. Hay un virus que, así yo puedo ser portador y no tener síntomas, estoy infectando medio mundo a mi lado. Entonces tengo que
aislamiento por mí y por los otros, ¿sí? Hasta que no entendamos desde el corazón esa profunda verdad, ¿sí? Y hagamos el aislamiento por gusto y por amor a lo que hay que hacer, ahí empezamos ya a empezar a generar una resiliencia y una forma creativa de hacer algo con lo que está pasando. El ser humano se ha caracterizado en el tiempo por ser muy creativo y encontrar siempre soluciones a todos los problemas. Hace parte de nuestra evolución y seguramente vamos a enfrentar esta situación a nivel global de una manera muy creativa y se van a abrir muchas puertas nuevas y diferentes. Sí, yo creo que hay que partir que este tiempo, bueno, yo te platicaba a ti el otro día, que para mí el año 2011 fue un parteaguas porque yo viví 14 duelos personales y fue muy duro ese año, ¿no? Y aparte he perdido casi todo en mi vida 7 veces y he tenido que resurgir. Pero ¿cuál ha sido esa piedra angular para poder resurgir? El autoconocimiento. Cuando sabes quién eres y reconoces que tienes suficientes herramientas para poder resolver y sanar lo que se te presente, tienes otra calidad de visión ante el mundo, tienes otra calidad de entendimiento de las circunstancias, no estás en el victimismo, no estás en un tema muy autodestructivo, ¿no? Sino todo lo procesas como un avance, como una oportunidad de crecimiento. A lo mejor en ese momento no lo entiendo el para qué fue, pero lo entenderé después. O sea, estás en un área constructiva y positiva. Y hoy por hoy, el gran momento que estamos viviendo es para poner nuestra atención y poner nuestra mira en sacar de nosotros nuestra mejor versión. El decir, bueno, a lo mejor no conocía de mí un gran aspecto, pero ahora que salga a la calle, uy, ni me van a reconocer, ¿no? Y ahora sí voy con todo. Por parte de la numerología, en promedio, son más o menos 200 virtudes que tiene el ser humano, igual con un listado impactante de debilidades, con varios talentos, no con uno ni con dos, son varios talentos con los que nacemos, y eso hay que descubrir, unido a la astrología que te dice, bueno, esto tienes en tal casa y esto tienes que resolver y esto, bueno, está mejor aspectado. Yo creo que tenemos un gran collage para poder decirle a la vida, sí voy, y voy bien y voy con todo. De acuerdo, de acuerdo. Tocó ahí un tema interesante que nombraste con los duelos del 2011, y es que yo creo que nada nos hace estar más vivos que sentir cerca la muerte, ¿sí? Porque fíjate cómo los griegos y los romanos, al único dios que no le tenían templo era a Hades o a Plutón, o al dios de la muerte, porque ellos decían que el templo es cada uno de nosotros, porque cada día morimos y cada día que pasa le damos un tributo a la muerte, ¿sí? Y en la medida en que muchas veces conectamos con esa sustancia de la vida, estamos vivos y no muertos en vida, porque muchas veces lo que hacemos es todo hacia afuera y no sabemos ni quiénes somos, ¿sí? Mira cómo esa es la historia del héroe, cuando tú hablas de víctima y héroe. Uno tiene siempre la opción de quedarse victimizándose por lo que está sucediendo alrededor o ser el héroe de esa fábula. Fíjate, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Superman, ¿sí? Está en el planeta Krypton, papá y mamá viven bien, el planeta Krypton no va a explotar, se vuelve un hijo de papi, una persona que nunca sale de su casa, y pues ¿quién va a ver esa película? Nadie, ¿sí? A cambio, el planeta Krypton va a explotar, al niñito lo meten en una cápsula y lo mandan a otro sistema solar, mueren su papá y su mamá, y llega a un sistema solar desconocido, donde le toca vivir con una madrastra, con un padrastro, y empezar a reconocerse, a ver qué es lo que es él, ¿sí? Le raptan a su novia y todo, y esa es realmente la historia del héroe. Esa es una película que ya se vuelve taquillera. De la misma manera, todos tenemos a nuestro héroe personal. Es el sol, es donde cada uno tiene el sol. Es donde debe explotar sus capacidades, su fuerza interior, su voluntad y su autoridad. Y solamente se explota a través de los eventos de la vida, a través de las situaciones, de cómo soluciono un evento, de cómo lo leo, de cómo lo sintetizo, de cómo genero mi acción con ese evento. Los eventos son, es decir, la vida y la muerte siempre existe. La gente muere todos los días, pero ¿cómo interpreto esas muertes en mi vida? ¿Y qué sustancia me están dando? ¿Qué invitación me están dando para la vida?
para realmente sentir que todos tenemos un tiempo finito en este mundo, en este plano. Es lo único que sí sabemos a la fija, que un día nos vamos a morir. Y si un día nos vamos a morir, ¿por qué no despertar hoy mismo la vida? ¿Por qué no saber qué tengo en mi interior? ¿Por qué no hago sonar mi música? ¿O es que me voy a dejar morir con mi música dentro? Entonces es como, yo diría que todos estos momentos de evaluación social nos están diciendo, pare, acá no importa el trabajo, los logros, las metas, el dinero, importas tú, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Sí? No puede ser que hayamos nacido con el único propósito de trabajar, tener jefe y hacer dinero. Eso no puede ser, o sea, tiene que haber algo más profundo. ¿Sí? Y yo creo que esta cuarentena, esta cuaresma, ¿no? Esta Pascua, nos está invitando a eso, porque es un gran año que abre esas puertas. Sí, pues esta cuarentena, este año 4, este mes 4, ahora sí que nos pegó bien duro el 4 en abril. Este Tauro, no, bueno, pero, pero vamos a salir victoriosos. En verdad creo que vamos a tener la oportunidad de llegar a viejitos y poder contar este episodio de la historia y decir y poder compartir el cómo lo vivimos y cómo lo resolvimos y cómo se dio de la mejor manera, ¿no? Yo creo que hay que estar abiertos a lo inesperado, hay que estar abiertos a que las cosas se vayan a tomar, o vayan a tomar un rumbo y vayan a poder solucionarse de maneras que ni siquiera nosotros tenemos en mente que pudiera llegar a suceder. Ahora sí que hay que abrirnos y decir, pues yo confío, ¿no? Y bienvenido lo que sea. Yo creo, bueno, estoy segura que hay planos muy sutiles, como es el lenguaje imperceptible de la astrología y la numerología, que actúan de una manera en el inconsciente del ser humano que te hacen accionar y resolver. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero te meten la llave y te ajustan el programa y dices, ah, ya entendí, sí lo voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues era el objetivo que pudiéramos platicar de esta manera, diciéndole a la gente, hay posibilidades, amplía tu autoconocimiento, es el momento para estar firme contigo, el reconocerte, el decir, bueno, ¿cómo van a estar mis tránsitos para este año? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo fortalecer? ¿Quién soy yo? Poderme contestar la pregunta del quién soy yo y Sí. bienvenido a lo que siga. Fíjate que lo que hay también en el fondo es vernos en un espejo. Estábamos de pronto acostumbrados a que solo veíamos a la familia, a la esposa o a los hijos unas horas al día. No teníamos el contacto con ninguna de estas personas cerca, solamente hacia afuera, ¿sí? Y tal vez con estos ciclos que están mostrando la astrología en este instante, que son ciclos de larga data, lo que se está forjando es, ¿qué necesito depurar de mi vida? ¿Será la relación? Definitivamente me veo frente a mi pareja y no me veo con él o con ella. Exacto. Entonces, ¿será que la familia le tengo que dar un vuelco, una nueva forma de hacer las cosas? ¿Sí? Yo creo que este es un momento de tomar unas decisiones radicales para la construcción que se va a hacer de aquí en adelante, hacer una evaluación profunda, vernos al espejo. Así es. Pues no vamos a ser los mismos que salgamos por la puerta el día que ya podamos salir. Vamos a salir siendo mejores, eso esperemos. Vamos a confiar en eso. Y Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Gracias por este ratito. Creo que lo importante era que la gente viera cómo sí es importante hacer un retorno solar, una carta astral, un estudio numerológico, buscar información seria. Yo siempre he estado muy como buena escéptica por parte de mis números. Soy una escéptica de campeonato. Yo antes era del si no veo no creo, ahorita ya cambié. Pero nos lleva a decir, es el momento y no somos los mismos los que vamos a salir por la puerta. Entonces aprovechemos cada día tenemos la oportunidad de la transformación, todos los días. Nada más hay que decirle sí. No, y qué bonito esto que cuentas de la numerología y el escepticismo. Yo creo que hay algo más importante que afiliarse uno a una filosofía, es el pensamiento crítico. Yo creo que uno tiene que tener un pensamiento crítico siempre muy activo y que además somos seres que estamos en evolución constante y que si hoy no sentía que la numerología no era lo mío,
tenía mis razones y mi forma de ver la vida. Y si llegó el momento de tomarlo, pues entregarse con todas. Yo creo que esa adaptabilidad es la que precisamente se necesita en este instante, no quedarnos con unas estructuras y unos pensamientos rígidos, tener más un pensamiento crítico que nos permita flexibilizarnos y abrirnos a nuevas posibilidades. Y yo tengo tres, que es Feng Shui, astrología y numerología. ¿Por qué? Porque los tres es matemática. Eso. Los tres son números. Y el número no se equivoca. Entonces, Fíjate, bueno, las palabras terminan en la raíz, astrología, numerología, recogieron la raíz de la ciencia, ¿sí? No es astromancia, no es numeromancia, ¿sí? no, No se trata de una adivinación de que me la fumé verde y ahora voy a empezar a hablar acá no. de una serie de cosas. Y la bolita de cristal. Exacto. Se trata de que hay todo un estudio, todo un análisis, gente muy aplicada en hacer una serie de profundización en esos símbolos. Esto no es simplemente que me llegó la idea y canalicé una idea y la boté, ¿no? Aquí hay una serie de estudio detrás. Así es, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero poderte traer en diciembre a la conferencia del año. Sería padrísimo tenerte por acá. Bella, tan Y rico. bueno, iremos comentando otros temas a lo largo del año, pero siempre generando confianza. Creo que tú con qué cierras el programa, bueno, esta charla, ¿cuáles son 4 o 5 aspectos buenos del 2020? Que la gente puede decir, ay, bueno, En hay, esta, sí hay eh, dulces, ¿no? Del año 2020. sí, sí, hay, sin duda. Yo creo que la sabiduría que va a despertar, yo creo que la conciencia que vamos a tener frente a nosotros mismos, yo creo que la voluntad y la toma de decisiones que vamos a tener que hacer, porque seguramente se ha procrastinado muchas veces toma de decisiones en el pasado, porque como estamos cocinándonos a fuego lento, pues no hay problema, pero como este es un momento de determinar cosas y situaciones, creo que también la decisión se va a poner sobre la mesa, generar acción, partido concreto de algo, un proyecto, una vida, una relación, lo que sea, es como un momento de acciones. Eso es algo que trae Saturno pasando por Capricornio durante todo este 2020, que genera no procrastinar más. ¿Sí? También creo que es interesante porque se ha abierto toda una posibilidad a través de las redes sociales de una comunicación interactiva entre muchas partes del mundo y de la misma forma también se genera amor en muchas partes del mundo a través de la interacción virtual. Entonces yo creo que eso es algo que está en la luna llena. Marte en Géminis, Trino, Venus en Acuario está generando, digamos, una interconexión que va más allá de la cooperación corporal cuerpo a cuerpo y que tiene que ver más con un intercambio de ideas, de sentimientos y de encontrar de pronto sustancias que muchas veces físicamente no se dice uno y que ahora con la ausencia y la distancia se genera más magia, más poesía, más interacción amorosa. Entonces creo que para mí sería como lo positivo del 2020. De mi parte, bueno, la activación del amor profundo, del amor propio, es un año en donde el amor propio toma una real importancia. La capacidad de la intuición, la toma de decisiones desde la neutralidad, el equilibrio, el regalo del poder reordenar la vida, el poder revalorar la vida, el encontrarle lo esencial a la vida, eh, el sentirnos conectados, como decía yo hace rato, de corazón a corazón y de alma a alma, el saber que todos somos parte de un todo y que va a ser hermoso poder vivir creando, pensando en los demás, dejando a un lado el individualismo. Entonces, pues, muchísimas gracias, gracias Juan Carlos, gracias a todos. Yo sé que el video les va a llegar más tarde, hagan de cuenta que estábamos en otro país. Pero hubo un tema ahí con las conexiones y las claves, ya saben que esas claves para las mujeres nos dan coco. Entonces, Y para los hombres también, no creas, ese Facebook con toda esa seguridad que tiene. Sí. entonces, bueno, pues a todos muchas gracias y gracias por compartir el video, gracias Juan Carlos, gracias a toda tu gente que te sigue. Este programa o esta charla fue hecha con profundo amor. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo y cariño. Gracias. Bye bye.